Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 5 de julio del año 2021. Iniciamos esta primera semana del séptimo mes del año, dándole pues el pésame a nuestro compañero Eric Mejía, quien este lunes se encuentra en su natal El Paraíso, dándole pues o despidiéndose de su abuela, quien ha rendido la jornada de la vida. Desde acá, desde TEN TV, nos unimos todo el equipo que hacemos posible el foro, los noticieros y nuestros programas. Nos unimos todos para darle pues un abrazo solidario en este momento a Eric, hasta el departamento del Paraíso. Hoy lunes queremos pues comenzar esta semana recapitulando un poco sobre la enfermedad del coronavirus. Tras casi 16 largos meses, estamos a una semana de cumplir 1 año y 4 meses de estar en esta situación de emergencia sanitaria. Pues ha habido mucha información, ha habido pues mucha interpretación, ha habido mucha desinformación también, muchas teorías de la conspiración corren a través de las redes, a través de los chats. Hay mucha información seria, sencilla, simple, a la cual no se está poniendo atención. Han habido muchos conceptos básicos que hemos pues entre olvidado y entre ya menospreciado tras 16 meses. Hemos bajado la guardia por aquella cuestión del cansancio mental y también por la confianza que genera pues al menos la primera dosis de la vacuna. En este primer segmento del foro de hoy lunes nos acompaña el doctor Marco Tulio Medina, con quien vamos a establecer una plática pues sencilla, ilustrativa, amena para todo nuestro público, porque hay que recapitular, o mejor dicho, hay que regresar a lo básico. Después de esta tormenta de información que ha habido a lo largo de todos estos meses, vale la pena pues que volvamos a recapitular algunas cosas. Les recuerdo que el doctor Marco Tulio Medina es un científico que ha estado muy al pendiente del desarrollo de la enfermedad desde sus inicios, allá por enero de 2020. Él es neurólogo de profesión y también fue exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor Medina, buenos días. Tengo entendido que usted se encuentra en Copán. Muy buenos días. Me encuentro aquí en el occidente de Honduras, en la casa de mi padre. Y bueno, espero poder contribuir en lo que esté en mi mano a este importante tema nacional que representa la pandemia que nos ha abatido de una manera bastante grave, tanto desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista socioeconómico. Antes de todo, deseo enviarle a mi distinguido amigo Eric mi pésame a su familia y a él mismo por la pérdida de su familiar, y espero que el bálsamo de la resignación le brinde realmente un consuelo en estos momentos difíciles. Vamos a ver, doctor. El tema de hoy lo hemos titulado el coronavirus en español porque hay demasiadas versiones, hay demasiada información. Los medios de comunicación tratamos de filtrar aquella información que realmente es de aplicación práctica para toda la población, pero aún así surgen muchas dudas infundadas a través de redes, a través de los chats. Existe mucha noticia falsa. Vamos a comenzar, doctor, como dicen, por el inicio. En este momento, en nuestro país, ¿cuál es la variante de mayor predominio? ¿Cuál es la variante del COVID de mayor predominio? Bueno, quiero comentarles en primer lugar de que este virus
se conoce como el virus del SARS-CoV-2. La familia de los virus de los coronavirus es una familia extensa en la cual existen varias variantes, ¿verdad? Varias subtipos. El alfa, beta, gamma, delta. El virus del SARS-CoV-2 pertenece al beta. Y dentro del beta hay variantes, algunas variantes que se denominan de interés, otras variantes que son de preocupación. Y son las variantes de preocupación aquellas que, en primer lugar, tienen una capacidad infecciosa mayor y además de que pueden escapar a los anticuerpos neutralizantes, es decir, a las defensas que producen las vacunas. El primer virus, el virus original que se inició aparentemente en diciembre del 2019, le llamaríamos el virus de Wuhan, que de acuerdo con las investigaciones preliminares vino desde un murciélago y pasó a un mamífero, probablemente el pangolín, y este pangolín se utilizaba para alimentos ahí en el mercado de Wuhan, y eso entró al ser humano. Ese fue el virus original, en el cual tenía una capacidad de reproducción que ahora lo conocemos como R0 de 2.5. Es decir, por cada persona infectada se podían afectar 2.5 personas. Pero luego empezaron a haber varias variantes que realmente empezaron a preocupar enormemente a la humanidad y lo sabemos, la variante alfa, que ahora se utilizan los términos del alfabeto griego. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Entonces luego tuvimos la variante beta, la variante gamma, actualmente la variante delta, y una que se ha descubierto en California y estudiado por el grupo de la Universidad de Washington en Seattle, que es la variante Epsilon. En este momento, básicamente lo que hemos estado teniendo es una forma del virus muy parecida o no tan cambiada del virus original Wuhan. No obstante, en los últimos 2 meses se empezó a tratar de detectar si teníamos la variante beta, alfa, beta o gamma. Y de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, esas son las variantes que están circulando. No sabemos en qué proporción, porque en los estudios virológicos, genómicos en el país son bastante limitados. Apenas, a mi juicio, el laboratorio donde se tiene un secuenciador genético potente, que es el de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pudiera hacer este tipo de evaluación, pero la realidad es que no ha estado abierto para este tipo de estudios y hemos confiado en el Instituto Gorgas, que es un instituto altamente prestigioso de Panamá para poder identificar nuestras variantes. En resumen, tenemos los datos científicos, es de que el virus que circula en Honduras es el Wuhan con algunos cambios y que sí tenemos las variantes alfa, beta y gamma, y no sabemos si tenemos la variante delta o la variante epsilon, que igualmente son de enorme preocupación. En el caso de la variante delta, esta tiene una capacidad de reproducción que es 50% más infectante que la variante alfa, y además tiende a reducir la capacidad de las vacunas que se administran, y esto por supuesto implica que Honduras debe necesariamente mejorar su capacidad, su infraestructura científica para poder estudiar de una manera apropiada qué variantes están en el país, porque la pregunta, ¿qué porcentaje de estas variantes son las que están afectando al pueblo hondureño? No tenemos esa respuesta, solo sabemos datos, digámoslo así, sobre la superficie. Pero esto requiere claramente una investigación más precisa.
Ok, doctor. Aclarada la duda de que la predominancia es la cepa de Wuhan. Ahora, le hago una consulta. ¿Cuándo es que una persona que está contagiada puede decir, tengo el virus? O mejor dicho, ¿cuáles son los síntomas más comunes para que la persona, o sea, después de 16 meses, doctor, de tanto que nos han dicho, tendemos a confundir los síntomas, no sabemos si es resfrío, nos han dicho que se parece al resfrío común, nos han dicho que puede ser una gripe leve, que algunas personas tienen temperatura, que otras personas pierden el olfato y pierden el gusto por la comida, pero ¿cuándo se puede decir médica o científicamente que una persona contrayó el virus? ¿Cuáles son esas luces que debe identificar la gente para no tardarse en la atención, para no llegar tan tarde, por ejemplo, como está sucediendo, de que las personas llegan hasta último momento a un triaje o a un hospital pidiendo pues ayuda, asistencia médica? Bueno, hay que entender que el virus tiene 3 fases y que además actualmente se está considerando una 4ª fase. Hay una fase, por supuesto, presintomática, en el cual usted no tiene ningún síntoma. Es decir, es en el momento en el cual usted adquirió el virus y el virus empieza a reproducirse en su cuerpo. Pero una vez que se vuelve sintomático, hay 3 fases y ahora se está agregando lo que llamamos el long COVID, es decir, las secuelas del COVID. En las 3 primeras fases está una fase que son la de la temprana, que pudiéramos decir. Luego viene la fase pulmonar, que se divide en 2, y una fase que se denomina inflamatoria. En la fase inicial, las personas pueden sentir una serie de síntomas, dentro de los cuales puede haber una secreción nasal, puede asimismo haber dolor de cabeza, puede haber dolor en el cuerpo, dolor en los músculos, puede haber asimismo una alteración del olfato de la persona, empieza a notar de que no huele bien, que no huele las cosas que solía oler, la comida empieza a perderle el gusto, pierde el gusto, puede haber calentura, la calentura inicial puede ser de mínimos grados, o lo que llamamos una febrícula, hasta convertirse en una fiebre propiamente dicha. Pueden haber síntomas gastrointestinales, diarrea, puede haber fatiga, cansancio, y la persona sentirse mal. Pero luego, rápidamente, esa fase 1 que llamamos, puede pasar a la fase 2, en que la persona, y ya son síntomas de alarma, cuando usted ya siente esto, dificultad para respirar. Puede haber, por supuesto, tos, y además puede haber molestia en la garganta al tragar. Cuando está en la fase pulmonar, la persona al caminar puede cansarse y no tener la posibilidad de sentir que la respiración lo reanima, es decir, esa sensación como de ahogo. Puede luego haber dolor en el tórax, en el pecho. Puede haber asimismo de que usted empiece a notar cambios en la coloración de su piel. Puede verse más morada en los dedos. Puede haber sudoración y una afectación mayor del estado pulmonar. Y puede haber sobre todo desorientación. Muchas personas empiezan a sentir de que no están tan mal, es decir, no se dan cuenta de que están graves. Y eso hace esa rápida consecución del estado leve al estado moderado, fase pulmonar. Muchas personas pueden no llegar al hospital porque hay una alteración que ahora los neurólogos entendemos que es una hipofunción o hipoperfusión del lóbulo frontal, o puede haber lo que llamamos también una encefalopatía hipóxica, es decir, no le llega oxígeno apropiadamente al cerebro. Pero luego
puede entrar a un estado gravísimo, que es el estado inflamatorio. Se le llama la de tormenta de citoquinas, en el cual la persona está grave. La saturación de oxígeno no se alcanza, la persona empieza a tener alteración del estado de alerta, a dormirse, puede haber una afectación grave en su organismo y los pulmones empiezan a tener una alteración en la circulación de los vasos sanguíneos, es decir, pueden haber coágulos o trombos. Puede asimismo ocurrir de que esos coágulos o trombos empiecen a irse a otra parte, incluso a ocurrir embolias cerebrales, para poner un ejemplo. Ocurre un estado general que lo lleva a la persona al borde de la muerte. Ese estadio en personas con un estado físico y jóvenes usualmente queda solo en el estadio 1. Personas ya de mediana edad o mayores pueden entrar usualmente en el estadio 2 pulmonar, y ahí se confirma mediante una radiografía de tórax, mediante la determinación de la saturación de oxígeno con un aparato o con una tomografía computarizada, en el cual puede valorar qué porcentaje del pulmón está afectado. Pero ya esa persona en el estadio moderado o severo, que ya hablamos, el estado inflamatorio, requiere una hospitalización, y no digamos ya en el estado inflamatorio propiamente dicho, en el cual la persona va a requerir entonces un manejo con oxígeno, ya sea con una máscara de ventilación de alto flujo, o colocarlo en un tubo en su boca a través del sistema respiratorio, para que una máquina le envíe oxígeno. En ese momento, usualmente es llevado a unidades de cuidados intensivos. Pero estas personas que llegan a ese nivel son personas usualmente que tienen comorbilidad, es decir, otras enfermedades. Llámese el síndrome metabólico, que es otra pandemia de nuestro país. Me refiero a la presencia de diabetes, de azúcar en la sangre, de presión alta, de obesidad. Y si usted tiene asociado otros problemas, como problemas respiratorios precedentes, entonces de tal manera que la edad también es otro factor a personas arriba de 60 y sobre todo de 75 años. Ok, doctor, entendido muy bien los síntomas ahora, pero le quiero hacer una consulta que tiene que ver con esta respuesta. ¿Cuándo una persona debe asistir al triaje? ¿Cuándo debe decir, ya es el momento? Hay que ir, hay que buscar ayuda. Bueno, mire, a mi juicio hay aspectos. Una persona empieza a sentir que se cansa, el diagnóstico confirmatorio lo hace las pruebas de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Esta es una prueba, el estándar de oro que llamamos. Es decir, esa prueba le dice, sí, usted tiene el virus, no hay duda, usted lo tiene, usted tiene la infección, no es por otra causa. La otra prueba, que usualmente es en una ventana de alrededor de unos 5 o 7 días, es la prueba de antígenos. Esta prueba es una prueba rápida, en una hora usted ya tiene. Si usted tiene esta manifestación y además el antecedente de haberse expuesto, de haber estado en contacto, si es que usted se dio cuenta, con una persona con COVID-19, bueno, y siente dificultad respiratoria, siente dolor en el pecho, siente que además de que su saturación de oxígeno se bajó a menos de 90, debe de ir urgentemente. El grupo de varias universidades de China, en una reunión que tuvimos científica, ellos hablaban de la importancia de actuar tempranamente. Es decir, tempranamente, si usted siente, hacerse el diagnóstico, hacerse las pruebas para estar seguro, tempranamente aislarse, pero tempranamente si siente síntomas como el que le estoy mencionando, dificultad respiratoria, que se cansa, que está desorientado, que le duele el pulmón, ir al triaje inmediatamente. No espere, porque el esperar va a conllevar la posibilidad de que entre al otro estadio, al más grave de todos, al estadio inflamatorio, y el cual, por supuesto, tiene una alta mortalidad. Doctor,
desde el inicio de la pandemia se trató de aclarar dónde es que uno podía contraer el virus. Se confirmó pues que el virus viaja en el aire, que hay que tener la distancia física de los 2 metros, al menos 1,5 metros, pero después surgió una especie como de psicosis de que todo lo que tocábamos o todas las superficies, en cualquier superficie podía estar presente el virus. ¿Es esto posible, que el virus pueda sobrevivir en una superficie, por ejemplo, en la bolsa plástica de un negocio donde nosotros lleguemos a comprar, en la puerta, en el maneral de la puerta que tenemos que abrir, en la silla donde nos vamos a sentar? ¿Es posible que el virus esté presente en todas partes? Bueno, el virus tiene una capacidad de transmisión predominantemente aérea. Y son las partículas que expulsamos al hablar, las que pueden flotar y llegar a otro ser humano. En espacios cerrados con pobre ventilación, la posibilidad de contaminarse es enorme. La principal forma de transmisión es la vía aérea de una persona que está infectada y que transmite a la otra. Esa es la principal forma. En lugares poco, digámoslo así, con poca ventilación, donde hay mucha gente, ahí está el virus. Virus flotando que nos llega y entra por las vías respiratorias, predominantemente por la nariz, puede entrar por la mucosa oral, por supuesto, pero predominantemente la nariz. Puede entrar también por la conjuntival, pero la principal fuente es la nariz. De ahí que los primeros síntomas, que son, para ponerle un ejemplo, la secreción nasal, o el dolor en la garganta, o que se le va el gusto o el olfato. En el caso del olfato, porque entró el virus y entró a las células olfatorias y luego llegó a una estructura en nuestro cerebro que se llama el bulbo olfatorio, donde olemos. Entonces, por ahí entra el virus. Esa es la principal causa. Y no tener el distanciamiento, porque las partículas que expulsamos al hablar tienen una capacidad de alcanzar a la otra persona. Incluso se ha planteado que puede ser aerosol y pueden más de 2 metros. De ahí que por eso en lugares donde hay mucha gente o poca ventilación es el lugar pero favorito para transmitirlo. La cercanía con alguien que tiene ya la infección. Ahora, las otras fuentes, llámese que se contaminó las manos y no se las lava, es el contacto mano con nuestra nariz, con nuestros ojos, es una de las formas, es digamos la forma más común. Siguiente, si pudiéramos decir, nuestra autocontaminación. Pero tendríamos que haber tocado estructuras donde habían partículas de saliva, donde de otra persona infectada, y ahí y llevárnosla a nuestro organismo. Ahora bien, otro tipo de en superficies va reduciendo mucho significativamente el nivel de contaminación, y el virus, por supuesto, puede estar latente en algunas superficies, pero no es, digamos, la forma preferida de transmisión. La forma preferida es la que acabo de mencionar, la de esas partículas. De ahí que la principal forma de evitar contaminarnos es el uso de mascarillas. Y si podemos usar doble mascarilla, mucho mejor, porque la mascarilla es una barrera para esas partículas aéreas que llegan a nuestra nariz y nuestra boca y consecuentemente nos infectemos. Y si tenemos una doble barrera, mucho más efectivo. Asimismo, el otro aspecto súper efectivo es no estar en lugares donde hay mucha gente. Igualmente, el distanciamiento. Y claro, vienen las otras medidas que son lavado de manos, el uso de alcohol para desinfectar el área de nuestro trabajo, que igualmente son importantes. Pero la más efectiva, el que tiene el mismo valor que vacunarse, utilice mascarilla y si puede doble. Y no se vaya a meter al lugar donde hay mucha gente o en lugares donde hay poca ventilación. Entonces, eso es lo que ahora sabemos, y las partículas esas que andan flotando
puede ser una distancia mayor a 2 metros. Doctor, para terminar este primer segmento del foro, nos agarró una obsesión tremenda al principio, nos decían lávese las manos con agua y jabón, lávesela todas las veces que sea necesaria, pero de repente el químico del jabón nos comenzó a hacer efecto en las manos. A estas alturas, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuántas veces lavarse las manos? Mire, déjeme decirle, las manos deben de lavarse periódicamente. La realidad es que puede ocurrir, ¿verdad? Como usted bien dice, una conducta obsesivo-compulsiva, ¿verdad? Lavarse continuamente y luego lesionar su piel. Hay personas que usan guantes, pero eso no tiene ningún sentido. Es decir, el lavado de manos es con abundante agua, con jabón normal, y además hacerlo de tal manera de que la parte posterior de nuestra piel, me refiero al dorso de la mano, a los lados de los dedos, las uñas, hacerse un buen lavado de manos que arriba de 30 segundos, no solo meter las manos y ya, no, es decir, lavárselas en forma concienzuda. Se debe hacer en forma periódica, sobre todo personas que tienen más riesgos. Si está una persona que está en una situación donde hay contacto con el público, debe de lavarse más frecuentemente las manos que alguien que esté en su casa, que sabe que se deberá de lavar en una menor frecuencia. Pero si usted está en una situación donde hay ese intercambio, por ejemplo, en el caso del grupo de salud, nosotros debemos, después de cada paciente, lavarnos las manos. O por ejemplo, alguien que toca dinero, igual, o que está en una comunicación muy cercana, debe de hacerlo más frecuentemente de esa exposición a otros seres humanos. Entonces, eso dependerá de en qué circunstancia está. Pero el lavado de manos igualmente debe de ser relativamente periódico, ¿verdad? Previo a la alimentación, previo a tocarse, no tocarse, evitar tocarse con los dedos de la cara, eso es crucial. Pero dependerá habrá que individualizar. Ok, doctor. Vamos a hacer una pausa en este momento. El tiempo es oro. Se nos ha ido muy rápida esta primera media hora. Tenemos otras dudas que aclarar con usted en esta segunda parte del foro de Canal 10. Por ejemplo, por qué la pandemia pues pasó, o mejor dicho, ahora está atacando más a la población joven. Además, por qué se ve mucha imprudencia en la calle y realmente si la temporada lluviosa tendrá alguna afectación pues en que el virus se esparza, en que haya más contagio. Regresamos después de estos anuncios. Ya regresamos con... Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Seguimos en esta amena conversación con el doctor Marco Tulio Medina, científico y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Hablábamos, doctor, de una situación que está siendo predominante en este momento. Al inicio de la pandemia se hablaba de que el coronavirus era una enfermedad con predilección por adultos mayores, con predilección por personas con enfermedades de base, pero hemos visto que en los últimos meses y casualmente en Honduras hemos visto cómo las salas de los hospitales, las salas de atención y no digamos las unidades de cuidados intensivos se han comenzado a llenar de jóvenes entre unos 30 y unos 45 años. ¿Por qué este fenómeno? ¿Qué pasó? ¿El coronavirus se está rejuveneciendo, entre comillas, o qué es lo que realmente está pasando? Bueno, hay que recordar qué es lo que pasó y pongamos el escenario de Europa, que lo conocemos bien, usted y yo y los hondureños, en el cual en Italia, donde ocurrió un problema gravísimo, empezó a estar afectada a las personas de la tercera edad y particularmente adultos arriba de 75 años, y la mortalidad ahí fue increíble.
lo mismo en España, lo mismo en el caso de Francia, y luego en Estados Unidos, recordemos lo que pasó en Nueva York, la población y sobre todo la población con un nivel, digámoslo así, socioeconómico más limitado, las poblaciones de raza, de descendiente raza negra o hispanos, empezaron a fallecer de una manera gravísima. Y luego en América Latina, México, Brasil, que han tenido los niveles de mortalidad más grandes. Ahora bien, ¿cuál es la predilección para una condición grave? Cualquiera de nosotros puede tener la infección, cualquiera, desde niños hasta adulto mayor. Nadie se escapa. Lo que sucede es de que el estadio de la enfermedad no progresa necesariamente como ocurre cuando alguien tiene una enfermedad preexistente. De tal manera, pues, de que si usted tiene la edad, que es un factor de riesgo, arriba de 60 y sobre todo arriba de 75, no hay duda que el riesgo es mayor de tener una infección grave. Si a eso se agrega de que usted tiene hipertensión, sobre todo si tiene diabetes mellitus, azúcar en la sangre, tiene obesidad, el riesgo es exponencialmente alto. Ahora, ¿qué pasa en Honduras? Honduras, su pirámide no es una pirámide así, sino es una pirámide realmente bastante aguda, en el cual la parte superior es la población arriba de 60 años. Un pequeño fragmento de la población es adulto mayor. Se calcula que aproximadamente es un 10% de la población. Pero la gran mayoría de la población está ubicada en ese fragmento abajo de los 20 años y un fragmento importantísimo entre los 30 y 60 años. Es un grupo fuerte, porque la población hondureña es predominantemente joven. Pero en Honduras ha ocurrido un fenómeno clarísimo del aumento del peso por comida chatarra, no estamos comiendo bien, la actividad física se ha reducido y entonces ahora tenemos una epidemia también de diabetes mellitus y de obesidad y síndrome metabólico. Entonces ese grupo, usted ve a una persona haciendo tortillas y esa mujer de 40 años es obesa y anda con su delantal. O un hondureño clásico, igual, ¿verdad? Con obesidad, con diabetes, con hipertensión, joven, relativamente, entre 30 y 45 años. Esa persona tiene un factor de riesgo que, si le da el COVID, la enfermedad es mayor. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque el virus afecta y entra a través de un receptor que se llama AC. Ese receptor es un receptor importante para el control de la presión arterial. Pero el virus además daña el vaso al interior, que se llama endotelio. Produce una inflamación, endotelitis. Y cuando usted tiene hipertensión, obesidad o diabetes, el endotelio ya está dañado previamente. Entonces se suma la inflamación del virus, la endotelitis, más el problema ligado a el daño endotelial por la diabetes, presión alta y obesidad. Entonces usted tiene un grupo de la población susceptible a tener gravedad porque tiene enfermedades preexistentes. Pero también hay factores genéticos, no hay duda, y el virus toma, por supuesto, su acción, pero el principal factor es ese, Rodrigo Javier. Doctor, le quiero contar una anécdota que me sucedió el viernes. Andaba yo con mi hijo, teníamos que hacer pues un par de mandados en uno de los moles de aquí de la capital. Dijimos nosotros, nos vamos a ir a la 1, por eso de que 1, 2 de la tarde la afluencia de la gente es baja después del almuerzo, la gente tiene que regresar a trabajar. Y sí le puedo decir, nos asustó la cantidad de imprudencia caminando. Gran cantidad de gente sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento físico. Usted para ingresar a un local tiene que guardar la distancia, pero ya no se respeta la distancia. A alguna gente no le interesa andar con mascarilla. ¿Por qué está sucediendo esta rebeldía? Estamos ya
algunos hondureños no creemos en la enfermedad o estamos ya realmente cansados después de 16 meses. Rodrigo Javier, yo le voy a decir que el problema es predominantemente cultural y del nivel educativo. Usted ve a la población, cuando uno sale de Honduras y está en algunos lugares, mire, los chinos, los coreanos, los japoneses, están acostumbrados a usar mascarilla y usted lo ve en los aeropuertos o en sus ciudades. Si hay una infección, ya están mentalmente conscientes de que el uso de la mascarilla es altamente efectivo. En Honduras no ha ocurrido eso. La población culturalmente, y se lo digo como que he ejercido la medicina por 35 años desde que me gradué, un poquito más, y las personas muchas veces no siguen, un gran porcentaje de la población en las prácticas, tanto en los hospitales públicos como a nivel privado, uno le dice, mire, tiene que tomar el tratamiento bajo esta premisa, lo toma 3 veces al día, y cuando regresa, ¿y cuánto está tomando el medicamento? No, tomo 2, o me dice, no, ya no lo volví a comprar, doctor, porque me sentí bien. Mire, es un problema cultural, y el uso de la mascarilla es parte de una recomendación médica de salud pública, y no la siguen. Y esto tiene que ver en un problema educativo, cultural, de su nivel de educación, pero también hay personas igualmente que han ido al colegio, a la universidad, y siguen actuando de la misma manera. Creo que el tema educativo, el tema de conciencia de que solo uno se cuida, su salud, el principal responsable es uno mismo, no es el doctor, no es más que uno mismo. Ahí entra este factor. Y por supuesto hay personas que niegan, dicen no, se sienten jóvenes y dicen no, usted los ve a los jóvenes, a mí no me va a pegar la enfermedad, es decir, hay una negación, como que creen que no tienen la posibilidad de ponerse graves. Y el otro elemento, el que usted menciona, puede haber en algunas personas un agotamiento psicológico, por supuesto, eso es real, pero aquí debe predominar el bienestar propio, porque como hablábamos, esta es una barrera más importante que la vacuna. Y entonces tenemos que seguir insistiendo, y yo pienso que también se debe, de alguna manera, hacer una acción punitiva, es decir, regañar a las personas que no están usando las medidas apropiadamente. Y hay que decírselo, pero aquí requerimos un grupo social que incidamos en el otro, ¿verdad? Es un tema complejo, el tema de salud pública en nuestro país, por esos factores que yo le he mencionado. Doctor, usted se ubica en este momento en la comunidad de Dulce Nombre de Copán. Me imagino que ya está la temporada lluviosa en todo su esplendor, al igual que en el resto del país. Este fue un fin de semana muy lluvioso. Ya estamos en lo que conocemos en nuestras latitudes como la temporada invernal, que es propiamente la temporada lluviosa. Hubo una declaración reciente de la directora de OPS, de la señora Carissa Etienne, en donde dijo que la temporada lluviosa, podría tener alguna incidencia en la propagación del virus en algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo puede ser posible esta situación? ¿Cómo se puede mezclar la lluvia con la propagación del virus? Vaya, por ejemplo, en un país como el nuestro. Bueno, hay un factor que claramente se ha demostrado en la transmisión de otros gérmenes, como por ejemplo la gripe común, y en el caso del SARS-CoV-2 de la COVID-19, que tiene ese mecanismo preferencialmente aéreo, de transmisión aérea de partículas de saliva hacia otro ser humano. La época de lluvia lo que provoca son varios fenómenos sociales. Número uno, las personas tienden a estar no en el campo libre, sino que dentro de sus casas. La imposibilidad de la lluvia hace de que no puedan transitar y que permanezcan más en un espacio cerrado, y el cual, si tiene poca ventilación, será un lugar apropiado para la transmisión.
Asimismo, el hecho, y se ha evaluado, de que esta situación hace congregar más a los seres humanos, ¿verdad? Esa es una reacción normal. Imaginémonos en Honduras lo que pasó con ETA e IOTA, en el cual personas fueron desplazadas por las inundaciones y consecuentemente las medidas de bioseguridad se perdieron. Ahí donde las personas no tenían acceso fácil al uso de mascarillas, al lavado de manos, al distanciamiento apropiado, y luego eran llevados a albergues, donde había una gran aglomeración de personas. Entonces, ahí está claramente toda una trayectoria de factores que pueden provocar un incremento de la enfermedad por esa situación y que nosotros lo experimentamos en Honduras. Doctor, todas las noches estamos muy al pendiente del reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que nos va indicando cuántas pruebas hizo el Laboratorio Nacional de Virología, cuántos casos resultaron positivos, cuántos se suman pues al total de infectados desde que inició la pandemia, el número de decesos y la cantidad de recuperados. Hay un ratio que es importante, un ratio de cuántas pruebas, cuántos infectados. Ese es el ratio o la tasa de positividad. En este momento, si usted pudiera confirmarlo, ¿cuánto es o cuál es la tasa de positividad? Por ejemplo, uno de cada cuántos hondureños se está infectando, por ejemplo, a estas alturas de la pandemia. Bueno, hay dos aspectos que hay que tener mucha prudencia al hacer el análisis. Número uno, que quienes son diagnosticados de tener la enfermedad son las personas que tienen síntomas más graves. Es decir, que ahí hay un sesgo por selección de casos. Es decir, los que tienen síntomas más leves o asintomáticos no son, usualmente puede ocurrir de que no sean tan, no se le haga tanto test como a las personas con una forma moderada o severa. Luego también de la facilidad de hacerse el testeo. Por ejemplo, una persona en Dulce Nombre de Copán es mucho más difícil obtener un test que si está en Tegucigalpa, donde hay mayor número digamos, de laboratorios que pueden hacer esta prueba. Entonces, cuando usted evalúa esto de las pruebas, pongámosles que andan la positividad alrededor del 30% más, se refiere a ese grupo específico de personas que probablemente tienen una forma moderada o severa, que están en centros donde hay más facilidad de diagnóstico. Pero en un área rural, imaginémonos un área de donde se recolecta el café, esas personas tienen más dificultad llegar a un centro de salud y que el centro de salud tenga todas las pruebas. Entonces ahí hay una inequidad en cuanto al hecho del acceso a cuidado médico, que eso ocurre en Honduras, lo sabemos todos. Consecuentemente, este es un dato, digamos, importante, pero hay que tomar en consideración esos problemas de sesgo que le llamamos. Sesgo es el error de interpretación que puede generar una prueba bajo ciertas circunstancias en el cual los datos no son uniformes para el resto de la población. Consecuentemente, los datos más relevantes que pudiéramos tener es lo que llamamos cero prevalencia, en el cual usted, en forma como cuando se hacen las elecciones, que se trata de que toda la población sea entrevistada, una población estadísticamente significativa, no necesariamente toda la población, por supuesto, sino que un porcentaje significativo que represente a la población. Eso sería lo idóneo que hiciéramos. Hiciéramos un testeo a la población y entonces nos diéramos cuenta cuántas personas están activas, cuántas personas ya tuvieron la enfermedad. Entonces, ese es el dato, pero claramente en nuestro país, y un dato indirecto en el cual nosotros sí confiamos enormemente en el comité COVID-19 de la universidad, que me toca ser parte y coordinar, es el número de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y en el que la saturación del sistema hospitalario es un indicador muy fidedigno de que la enfermedad está activísima. Veamos lo que está pasando en Danlí, para poner un ejemplo. Consecuentemente, debemos de utilizar varios criterios
para decir cómo está la enfermedad. Número uno, por supuesto, el nivel que usted acaba de mencionar, esta proporción, que es importante, no deja de serlo. Segundo, hacer cero prevalencia. Tercero, cómo están las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Ese sería, y el otro criterio importante, mortalidad. Es decir, cuántas personas están falleciendo. Entonces, todos esos criterios nos dan un panorama en un país donde tenemos limitaciones que usted y yo conocemos, pero que nos pueden ayudar a ver qué es lo que está pasando en Honduras. En este momento estamos en una situación crítica, clarísima, y en el que tenemos el riesgo de que quizás una de las variantes de mayor transmisión, Delta o eventualmente Epsilon, pudieran ya haber entrado en nuestro país. Ese es un problema gravísimo, igual por la capacidad mayor de transmisibilidad. Doctor, entremos al tema de las vacunas. Ya tenemos en Honduras la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, y también entró algo de la vacuna del Sputnik V. Pero hay un problema mundial con la Sputnik V, que hay una carestía del segundo componente. Ahora, ha habido pues una gran alarma mundial porque realmente hubo gente que sí se vacunó con la vacuna rusa, no solo en Honduras. Hay un serio problema en Argentina, hay un serio problema en algunos países en los cuales Rusia pues vendió o donó su vacuna. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué le podemos decir a todos los hondureños que en un inicio del proceso de vacunación se inocularon con la vacuna rusa? ¿Hay alguna prueba en este momento? ¿Hay algún estudio que esté tratando, por ejemplo, de buscar alguna equivalencia? Escuchamos al doctor Sir Salvador Moncada la semana pasada decir que había un estudio de Oxford confirmó que había pues una afinidad entre la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con toda esa población que se aplicó la vacuna rusa, que está esperando el segundo componente, que no se sabe cuándo va a llegar, que el gobierno incluso está buscando alternativas con otras farmacéuticas, con Pfizer? Ya hay una gran cantidad de dosis de Moderna para inocular a casi 800,000 personas. ¿Qué se le puede decir a esa población, doctor? Bueno, yo quisiera, en primer lugar, el aspecto crucial de que el nivel de vacunación en Honduras debe de aumentar de una manera significativa. Tenemos ya la posibilidad en el país de que se puedan vacunar, de acuerdo con las dosis que tenemos de Moderna, AstraZeneca, Pfizer, de vacunar alrededor de 1 millón de hondureños. Pero un millón de hondureños representa aproximadamente un poco arriba del 10%. Nuestra meta debe de ser de vacunar rápidamente arriba del 70% de nuestra población, lo cual requiere de un esfuerzo estatal en el que se debe de investigar ya las vacunas de segunda generación. Estamos hablando de vacunas de segunda generación, tal como la vacuna de Sanofi Pasteur, que está siendo investigada en el país en fase 3 y que probablemente será efectiva, dado la calidad de trabajo que este grupo científico francés tiene. Está también el hecho de las vacunas cubanas, en el cual se aplican 3 dosis, como por ejemplo la Abdalá. Está la vacuna Novavax, y así. Tenemos que buscar ahora ese mercado de vacunas y hacerlo de una manera planificada antes, para que tengamos acceso rápido a esa vacuna. En relación a la vacunación, también es recomendable, a nuestro juicio, dado el riesgo de estas variantes que reducen la capacidad de la vacunación, su efectividad, de que el ciclo de vacunación se haga lo más corto posible. A Dios gracias, la Secretaría escuchó los consejos de la universidad y de otros grupos, en el cual no podemos esperar a 3 meses en el caso de AstraZeneca. Esta semana se va a aplicar, después de 2 meses, 8 semanas, la segunda dosis, y nos alegra eso. En el caso de Pfizer o Moderna, debe hacerse la vacunación entre el 21 días después de la primera dosis, o en el caso de Moderna, a los 28 días. Y guardar ese grupo para vacunar. Ahora, en el caso de Sputnik, arriba de 40,000 hondureños fueron vacunados.
Y bueno, este grupo requiere de una segunda dosis, porque tiene dos adenovirus. El adenovirus 5, que es el componente 2, debe de llegar a Honduras. Entonces, surgen los datos científicos de lo que ocurrió en Europa, en unas circunstancias un poco diferentes, en el cual se combinó AstraZeneca con Pfizer o AstraZeneca con Moderna. Los datos de España, de Alemania y de Oxford demuestran que la capacidad de producir anticuerpos en esta combinación es apropiada. Aquí lo que hay que hacer claramente es hacer una investigación que incluso Honduras la podría llevar a cabo en personas seleccionadas, en el cual se les empezara a aplicar ya Moderna o Pfizer y determinar qué capacidad de anticuerpos está generando esa segunda dosis y tener esos datos científicos para entonces extenderlo al resto del grupo. Eso es algo que lo podemos hacer en nuestro país. No tenemos que estar esperando que otros nos den los datos científicos. Esa sería la opción que yo propongo, que hagamos rápidamente una investigación en un grupo de personas y detectamos los anticuerpos, cuál es la génesis de anticuerpos en estas personas, de tal manera pues de que podamos decir, bueno, en un grupo generó una respuesta inmunitaria apropiada, y esto lo está llevando a cabo Argentina en este momento, Azerbaiyán, por cierto, Bielorrusia y Emiratos. Ellos lo están llevando a cabo en investigación. En Honduras tenemos esa capacidad para hacerlo, y eso es lo que yo propondría para resolver ese acertijo, que seguramente lo vamos a responder rápidamente. Y doctor, para finalizar esta amena conversación que hemos tenido, muy ilustrativa, se dice que viene otra pandemia después del coronavirus, y es la pandemia mental. ¿Cómo quedará la humanidad? ¿Cómo quedaremos los hondureños después de toda esta vorágine de situaciones, de sentimientos, de momentos, todo lo que generó, todos los aspectos, todas las circunstancias que hemos vivido en esta pandemia? ¿Cómo quedaremos los humanos? ¿Cómo quedará nuestra cabeza? Bueno, el problema de salud mental, y yo trabajo también con el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es el único centro colaborador que tiene nuestro país, y es casualmente sobre un área de la esfera mental. Mire, hemos estado analizando estas circunstancias en varios grupos de población. En el grupo de población del área de la salud ha ocurrido mucho lo que llamamos el síndrome del agotamiento o burning out, que mi distinguido amigo y amigo suyo también, Américo Reyes, investigábamos previamente antes de la pandemia en personas sometidas a unas horas de trabajo extenuantes, prolongadas, jornadas realmente duras, y ahora está ocurriendo. Yo tengo casos de colegas que tienen este síndrome, enfermeras, gente que realmente está saturada por el exceso de trabajo. Este grupo deberá de ser tratado de una manera apropiada, porque es un grupo con alto riesgo de depresión, de ansiedad, de lo que llamamos síndrome de estrés postraumático y de otras condiciones médicas. En el grupo de población en general, yo le puedo decir de que hay claramente un incremento de manifestaciones en el área de la salud mental, empeoramiento de varias de las enfermedades de salud mental. El mismo Américo Reyes con su grupo había encontrado que en Honduras había alrededor del 25% de personas con trastorno depresivo en personas arriba de 18 años. Ese grupo es un grupo de riesgo. Las personas que tienen o adolecen de depresión o que han tenido antes depresión o ansiedad, este cuadro o esta situación social agrava, es un factor, un desencadenante para empeorar su estado de salud mental. Requieren de un manejo rápido en salud mental. Ahora, la población en general igual. La población en general, el hecho, y el hondureño es muy sociable, como lo sabemos, le gusta estar en reuniones, en fiestas, en comunicación. Esto ha afectado psicológicamente a la población hondureña. En resumen, debemos de agarrar los grupos de mayor riesgo para tratarlos rápidamente si hay alguna manifestación, sobre todo porque pueden
tener el riesgo suicida, para ponerle un ejemplo, Sí. U otras condiciones. Y en el de la población en general, empezar a también buscar alternativas de higiene mental. Higiene mental, pues el ejercicio es una forma clarísima de higiene mental. El hecho de la música suave, es higiene mental. El hecho de la paz espiritual y la reflexión es higiene mental. Entonces tenemos que buscar esas alternativas que nos den higiene mental. Doctor, le agradezco mucho. Esta plática ha sido muy ilustrativa. Tendremos mucho más tiempo para seguir conversando. La pandemia va evolucionando y seguramente pues nos volveremos a encontrar aquí en esta pantalla de TEN TV. Le agradecemos mucho, doctor, su comparecencia y le deseamos pues una buena estadía en Copán. Al regresar, muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Al regresar pues de esta pausa, hablaremos sobre el Bicentenario, Honduras y la celebración del Bicentenario, la importancia de exaltar pues la identidad hondureña. Tendremos una también amena plática, una amena charla con dos prestigiosos historiadores que forman parte de la Comisión de Celebración del Bicentenario. Regresamos.